Aunque España no intervino en la Segunda Guerra Mundial, miles de españoles combatieron en bandos opuestos, en la resistencia francesa, en el ejército soviético y en la División Azul, como si la contienda europea hubiera sido una prolongación de nuestra guerra civil. Más de 60.000 de los republicanos que buscaron refugio en Francia volverían a empuñar las armas en defensa de la libertad. La mayoría se incorporó a la resistencia contra la ocupación alemana, pero muchos comunistas exiliados en la Unión Soviética combatieron a los nazis en el frente ruso. La intervención de Alemania tan directamente ayudando al franquismo o Franco en la guerra de España, pues teníamos nosotros una mentalidad de luchar contra los alemanes, que era luchar también contra el régimen franquista. Con la fortaleza de un viejo roble, José Gros tendría muchas batallas que contar, siempre libradas por españoles, desde la defensa de Moscú hasta la guerrilla soviética en Ucrania. Llegamos a una casa, nos paramos allí y pasamos la noche en esta casa, y la mujer de la casa me preguntó si me quisiera llevar su hijo como guerrillero, un chaval de unos 16, 17 años. Fue su madre que le entregó el fusil al chico. Marchamos de aquel pueblo y el día siguiente lo mataron. Nos metieron en una emboscada que tuvimos 3 o 4 muertos. Y entre ellos él. Empezó el tiroteo, yo estaba tumbado completamente, me entró una bala por aquí el hombro, explotó dentro de metralla, tengo en el pulmón metralla, y así fue. Terminó el combate, continuamos la marcha, llegamos a un pueblo, me dejaron en el patio, y el día siguiente, cuando me desperté, me veo el carro lleno de flores. Digo, joder, si no estoy muerto, estoy vivo aún. Las gestas de los españoles que se enfrentaron a las tropas nazis han quedado reflejadas en los libros de historia con adjetivos rotundos. Y la figura partisana de Gros destaca por condecoraciones como la Medalla del Valor, la de la Guerra Patria o la Orden de la Bandera Roja. En el 42, la Alemania dio la orden del exterminio total de los judíos. Y así llegaron al destacamento decenas y decenas de judíos, viejos, jóvenes, mujeres, niños, buscando el refugio y buscando los guerrilleros. Y ingresaban allí. Y claro, en pocos días ingresaron allí más de 1.000 familias y judíos de toda clase al destacamento. Nosotros no podíamos tenerlos, porque no podíamos mantenerlos. Entonces se determinó con Moscú de organizar destacamentos de esta gente, de guerrilleros y de judíos, dándoles parte de armamento y guías que los llevaban a la Rusia Blanca. Para aquellos españoles que llevaban el instinto de la libertad en su sangre, la victoria de los aliados no supuso el final de la lucha política. Al terminar la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el partido me llamó si estaba dispuesto para luchar en España. Dijo que sí. Y el año 51, el partido me mandó a la agrupación de guerrilleros de Levante y Aragón, y en el año 62 me instalé en Madrid la clandestinidad, hasta la muerte de Franco. Muchos otros no pudieron continuar el combate sordo y desigual contra la dictadura franquista y descansarían en un exilio eterno tras haber perdido sus vidas en el torbellino de la Segunda Guerra Mundial.
partir de julio de 1941, el gobierno de Franco envió 46.000 soldados a combatir en las filas germanas contra el ejército soviético. De ellos, más de 4.000 morirían en las tierras heladas de Rusia. Un gozo inmenso recorre el ámbito de España. Hay otra vez en la historia una misión espiritual a que entregarse. Hay mundos que descubrir para la fe y la verdad del cristianismo. Hay que combatir otra vez por un ideal. Aquellos hombres que vistieron los uniformes alemanes y juraron fidelidad al Führer respondieron a la épica enferma de un anticomunismo visceral. Fueron los héroes oficiales del régimen, pero tuvieron más de aventureros que de idealistas del fascismo. Se llamaba oficialmente así la División Azul, División Española de Voluntarios. Ahora, muchos éramos voluntarios, porque sí. Ahora algunos otros, pues el comandante de un batallón le pedían voluntarios, y él decía, voluntarios somos todos. Estábamos en Hof y llevábamos allí esperando el ir al frente tal, ya mucho tiempo, y Muñoz Grandes entonces un buen día dijo, bueno, dice, ya está bien porque no hemos venido aquí para estar en Alemania o en Hof o tal. Hemos venido para ir a Rusia. Si no hay transportes, nos vamos andando. Muñoz Grandes era así. Y efectivamente, andando. El teniente Olona de Armenteros protagonizó una historia insólita que comenzó cuando su valor fue recompensado con una de las 135 cruces de hierro nazis otorgadas a los divisionarios españoles. Me dio mucha rabia una vez porque tuve que colocar minas y después de haberlas colocado me hicieron quitarlas porque no sé por qué motivo táctico, porque teníamos que pasar luego, lo que fuera, ¿no? Y como yo era el que sabía dónde las había puesto, me dijeron, ahora a quitarlas, lo cual era arriesgadísimo, porque era en terreno de nadie. Pero en Rusia no nos preocupaban mucho las balas, nos preocupaba el frío, porque hacía un frío horrible. Incluso con datos exactos decían que hacía 40 grados bajo cero, que da lo mismo, yo decía, da lo mismo 40 que 20, porque de todos modos es un frío horroroso. El curso del tiempo ha nublado la memoria de este hombre, incapaz de recordar muchos pasajes de su vida, como la historia de amor en Praga con una militante comunista que le llevó a ocultar en sus aposentos a varios judíos y militantes de la resistencia. Algo recuerdo, sí. Aquella guerra era sin piedad y los alemanes, no digo nada, los judíos y todo, pero yo era humano y no me gustaban los asesinatos, que yo consideraba así, ¿no? Y puede ser, claro, por eso ayudé alguna vez a alguien perseguido, que lo consideraba humano el ayudar, prescindiendo de la ideología, ¿no? Sí, ayudar a salvar vidas humanas, sí, fueran rojos o azules o lo que fuera. Las SS lo descubrieron y estuvieron a punto de fusilarlo, acusado de traición, pero se salvó gracias a las influencias de un alto mando nazi que había sido su compañero de juergas en Praga. Pues sí, hubo una cosa, tengo un recuerdo borroso de eso, porque enseguida intervino alguien y nada, desapareció la cosa. Cuando acabó la guerra, su colaboración con la resistencia comunista checa fue premiada con una estrella roja, medalla que nunca llegó a recoger. Olona se convirtió así en el único militar condecorado por los dos bandos enemigos. Sí, me acuerdo que yo presumía de tener condecoraciones de los dos bandos, porque claro, la estrella roja era de los rojos, y luego tenía mis condecoraciones de mi bando, ¿no? Es difícil meter aquí una estrella roja con tanta condecoración. Apresados en Francia y deportados en los mismos trenes de la muerte que conducían a los judíos a los campos de exterminio, cerca de 12.000 republicanos españoles sufrieron una terrible venganza política pactada por el general Franco con el Tercer Reich.
Me cogieron por ser antifranquista o anti-hilarián, que era igual. Y España dijeron que estos hombres no eran españoles, porque los españoles están en España. Así es que hacer de ellos lo que queráis. Y claro, los entregaron a los alemanes. Y los alemanes hicieron de nosotros lo que quisieron. No pasa un día sin que Josep Simón recuerde los 3 años que sobrevivió en Mauthausen, donde murieron 5.000 de los 7.000 españoles que estuvieron presos. Como él, Enric Marco se esfuerza en conservar la memoria histórica de los crímenes nazis contra los republicanos españoles. Más que la muerte en sí, es ver el decaimiento, la humillación continuada, es aquel alarido de bestia herida de una noche en la barraca, con aquel ambiente tan denso, de animal de la barraca, la noche, y que oyes en un momento el alarido de un animal. No es un hombre, es un animal. Es un hombre que durante el día ha podido reprimir, al menos si es que daba algo de orgullo difícil, o de dignidad, lo que sea, que ha evitado el quejarse a grito pelado, pero que cuando le vence el sueño, se queja y aúlla como un animal. Cuando las tropas aliadas llegaron a Mauthausen, una pancarta escrita en castellano les dio la bienvenida. Liberados, los supervivientes españoles quedaron condenados al exilio, con su patria sometida a la dictadura de sus enemigos. La liberación siempre aparece como una fiesta, y la liberación no fue una fiesta. La liberación cuando se registró, fue presenciando la muerte de muchos de nuestros compañeros. Me encuentro enrolado de 2.000 o 3.000 hombres y hay uno que me toca de entre todos. Y mi amigo dice: ve, Simón, la puerta se abre por no cerrarse nunca más. Y aquello era un momento terrible. La felicidad de la muerte, volver a vida en un segundo, era una felicidad, una cosa muy grande. Los españoles que vimos salir de mi campo de concentración, ver salir a los rusos y a los franceses y a los checos y a los polacos y a los judíos. Y vi salir también a los italianos que se habían incorporado más tarde y unas docenas que teníamos de americanos e ingleses. Y todos en el momento de la liberación, todos tuvieron un gobierno, claro, y les dieron asistencia médica. Y luego les proporcionaron medios de comunicación, de transporte, para que pudieran volver a sus patrias, a sus pueblos. Pero los españoles no teníamos patria, los españoles no vivíamos gobierno, ni nadie que nos auxiliara, y seguimos en los campos de concentración cuando los otros salían. A los españoles, los primeros luchadores por la libertad y por la democracia en Europa, los primeros luchadores en aquella guerra de 3 años, éramos los últimos en salir de los campos de concentración, y gracias a que alguien nos concedía asilo político.